Día de los Santos de Alban Butler, 28 de julio, San Sansón, obispo de Dol. San Sansón fue uno de los principales misioneros ingleses del siglo VI. Actualmente se le venera en Gales del Sur y en Bretaña. Nació hacia el año 485. Su padre Amón era originario de la provincia de Taifed y su madre Ana de Gante. El nacimiento del niño fue la respuesta del cielo a las incesantes oraciones de sus padres. Por ello, cuando Sansón tenía apenas 5 años, sus padres le consagraron a Dios en el monasterio fundado por San Iltud en Jattuit de Glamorgan, que fue un verdadero almacigo de santos. Sansón fue desde el primer momento muy virtuoso, de inteligencia despejada y de gran austeridad de vida. San Dubricio le ordenó primero diácono y después sacerdote. Como Sansón era todavía muy joven, ello despertó la envidia de 2 monjes que eran hermanos entre sí y sobrinos de San Iltud, ya que uno de ellos aspiraba a su tío en el gobierno del monasterio. Dichos monjes trataron de envenenar a Sansón, pero el veneno no le produjo efecto alguno. Entonces uno de los 2 hermanos se arrepintió. El otro fue víctima de un ataque en el momento en que recibía la comunión de manos de su víctima, pero las oraciones del santo le restituyeron la salud. Sansón obtuvo permiso de trasladarse a una isla en la que había un monasterio gobernado por el tal Piro. Se cree que se trataba de la isla de Calde, frente a la costa de Pembrokeshire. Ahí el santo pasaba día y noche en oración y comunión con Dios, y llevaba una vida de admirable paciencia y recogimiento, y sobre todo de gran amor de Dios. Empleaba el día entero en el trabajo manual, con la mente puesta en Dios. Como el padre de Sansón sintiese que se acercaba la hora de su muerte, mandó llamar a su hijo. Este se resistió al principio a volver al mundo, pero Piro le reprendió y le dijo a un diácono por compañero. Cuando Sansón administró los sacramentos a su padre, éste recobró la salud. Entonces el padre y la madre del santo determinaron abandonar el mundo. Después de encontrar acomodo a su madre en un convento, Sansón regresó a la isla con su padre, su tío Umbrafel y el diácono que le había acompañado. San Dubricio había ido a la isla a pasar la Cuaresma según la costumbre de la época, y cuando se enteró de las maravillas que había obrado Sansón durante el viaje, decidió llevarle consigo a su monasterio. Poco después falleció Piro y Sansón fue elegido abad. Viviendo casi en completa claustra, Sansón consiguió restablecer poco a poco la disciplina en el monasterio. También hizo un viaje a Irlanda y dejó a cargo de Umbrafel un monasterio que se le confió en aquel país. A su vuelta a la isla renunció al cargo de abad y se retiró con su padre y otros 2 monjes a una ermita de las cercanías del río Cervén. Pero la paz se vio pronto turbada en aquella soledad, ya que Sansón fue nombrado abad del monasterio, que, según se dice, había fundado San Germán. Poco después, San Dubricio le confirió la consagración episcopal. La víspera de la Pascua, Sansón tuvo una visión en la que se le ordenó que partiese al otro lado del mar. Así pues se trasladó a Cornwall con sus compañeros. Al cabo de un viaje feliz con viento favorable, desembarcó en los alrededores de Padstow. Inmediatamente se dirigió al monasterio de Toco, actualmente de St. Kew. En cuanto los monjes supieron que se hallaba en las cercanías, enviaron al hombre más prudente del monasterio, Winiá, quien poseía el don de profecía, para que saliese a su encuentro. Ello no significaba que le hayan recibido particularmente bien, ya que cuando Sansón decidió quedarse en el monasterio, Winiá le indicó con gran tacto que no lo hiciese, pues nuestra observancia ya no es la que solía ser. Prosigue tu camino en paz. Sansón interpretó estas palabras como una señal de Dios y atravesó todo Cornwall en una carreta que había llevado de Irlanda. En el distrito de Tree convirtió a muchos idólatras al resucitar un niño que se había caído del caballo. Fundó una iglesia en South Hill y otra en Colang. Siguió el río Faway hasta la desembocadura y ahí se embarcó con rumbo a la Bretaña, dejando al cuidado de su padre el monasterio de South Hill. No es imposible que durante su larga estancia en Cornwall haya visitado las islas Scilly, ya que una de ellas tomó el nombre del santo. Los biógrafos de Sansón hablan sobre todo de los milagros que realizó en la Bretaña. Viajó por toda la región predicando el evangelio y llegó hasta las islas del Canal, uno de los pueblecitos de Guernesey,
lleva su nombre. Igualmente fundó dos monasterios, uno en Dol y otro en Pental, en la Normandía. El santo fue uno de los que ayudaron al legítimo príncipe Judubal a recobrar el trono que le había arrebatado su rival Conmor el año 555. En una visita que hizo a París, Sansón atrajo sobre sí las miradas del rey Childeberto. Según se cuenta, el monarca le nombró obispo de Dol. Probablemente nuestro santo fue el Sansón pecador obispo, que afirmó las actas del Concilio de París el año 557. Pero es cierto que Dol no constituyó una sede episcopal regular sino hasta el siglo IX. San Sansón murió apaciblemente entre sus monjes el año 565.